Buenos días, Rodrigo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo ves este problema? ¿De la educación o Sí, de de la problemática. Ya escuchaste ahorita la llamada, problemas de que no tienen subestación, de que están tomando padres de familia en las escuelas por la desatención en muchos temas relacionados con la educación. Pues mira, yo sí creo que ahora más que nunca han estado faltando una serie de equipamientos para las escuelas. Lo que sí yo no entendí ahí la pregunta, la Problemática. En realidad no debe haber ningún motivo, en lo absoluto, para que un niño falte 15 minutos a clases. Con refrigeración, sin refrigeración, con subestación, sin subestación. Los niños tienen que estar en la escuela, tienen que estar en el aula. Y tenemos que formar, educar ciudadanos que realmente recuerden lo difícil que fue para muchas generaciones anteriores acceder a este tipo de servicios. Por otro lado, es muy importante pues que las autoridades escolares se pongan las pilas. Si los padres van a tomar una escuela, como dice el señor, es una demostración hasta cierto punto del hartazgo que existe en la ciudadanía por el incumplimiento de muchas promesas y porque vemos gobiernos que no responden verdaderamente a la ciudadanía, pero que la tomen afuera, pero que los niños estén adentro recibiendo educación. Esa es mi postura. Muy bien, y a pesar de que estén las temperaturas muy fuertes, la humedad, el riesgo de deshidratarse los niños, ¿aún en contra de la salud? Aún en contra de cualquier cosa, los niños deben de estar, creo yo, en el salón de clases. Recordemos, Daniel, cuando nosotros estábamos en la escuela no teníamos abanicos. Pero eran otros tiempos. ¿Cómo otros tiempos? No era tan intenso el calor. Claro que Fíjate sí, que la misma respuesta, es la misma cosa, te lo comparto con todo respeto, la misma respuesta daba en aquel entonces tu hermano, creo que todavía estaba como gobernador, Ajá. Eduardo. Le cuestionábamos este tema y decía la misma respuesta que estás manejando ahorita. Ingeniero, le dije, pero en sus tiempos, los nuestros, el calor no era tan intenso, tan abrasador. Hoy es distinto. No. Es un hecho definitivamente que del 15 de agosto al 15 de septiembre es el mes, son los 30 días más calurosos del año. Sí. Y estamos en esta época. Es precisamente, y sí, se puede ejercerse. Ahora, veamos los horarios de clases. Es de 8 de la mañana a 12 y media de la mañana. Son 4 horas y media, con media hora de recreo. 4 horas puedes tener a los niños en el salón de clases también. Lo único, veamos lo que pasa. Mal llueve o llueve y se cancelan todas las clases en toda la ciudad, a veces en todo el estado. Estamos haciendo que los niños y que en el futuro la gente, la clase trabajadora que tanto lo necesita, encuentre algún motivo para faltar a sus obligaciones. Yo creo que eso es malformación. Mira, hace 15, 16 años, ni siquiera las escuelas particulares, que obviamente gozan de muchos privilegios, tenían refrigeración en sus salones de clases. Ahora muchas escuelas públicas incluso las tienen, y qué bueno, porque ayuda a que los niños se concentren, ayuda a que los niños mejor aprendan, etc. Yo no te estoy diciendo que estoy convalidando a las autoridades en el incumplimiento de compromisos, o que les están diciendo incluso a los padres de familia que se lleven su escritorio del niño para que los puedan inscribir. Eso es un retroceso verdadero. O que una familia, una mamá en Orvivillas del Rey tenga que agarrar 2 camiones para llevar a su niño a la Salcido, por ejemplo, a una niña de 5 o 6 años, porque no hay cupo en ese sector de la ciudad. Esas son problemáticas que verdaderamente se tienen que atender. Oye, Rodrigo, totalmente de acuerdo cuando dices necesitamos formar a estas nuevas generaciones de manera responsable. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo organizarnos como padres de familia, como autoridades y poder encontrar ese camino para que nuestros hijos
tengan esa actitud responsable ante los retos de la vida, ante la actividad diaria y de manera particular, por supuesto, desde el inicio, ¿no?, de su etapa escolar. Yo coincido totalmente de acuerdo contigo en eso. Hay que hacer a nuestros hijos responsables, que contra viento y marea tienen que sacar adelante un proyecto. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo organizarlo? Pues yo creo que sobre todo que la formación de los niños se tiene que ser, pues muchas veces traspasarles muchas veces el sufrimiento de los padres, lo difícil que es criar una familia, lo difícil que un padre de familia tiene que, los sacrificios que tienen que dar para que de esos niños tengan escuela y que los niños aprendan a valorar el esfuerzo y el sacrificio de los padres y sobre todo caer lo que dice la Biblia, dice honrarás a tu padre y a tu madre, no dice honrarás a tu hijo y a tu hija. Tenemos por todos los medios que darle la autoridad a los padres para que los padres puedan criar a sus hijos correctamente, mandarlos a la escuela y que de ahí adquieran también conocimientos. Yo creo que eso es la base. Muy bien, por otra parte, Rodrigo, es un tema bastante extenso, muy amplio, rico, por cierto, al que se le puede abonar mucho en un sentido positivo e ir dejando de lado lo negativo. Pero también están otros temas que queremos abordar contigo. Este fue nada más un tentempié. ¿Sí? El tema de la política, estás inmerso ya de lleno en esta actividad. Por lo pronto, una política social, contacto con la gente en las colonias, en las comunidades. ¿Cómo te ha ido con ese trabajo? ¿Qué has estado rescatando de estos encuentros? Pues muy bien, muchas de este tipo de reclamos, por ejemplo, lo que te decía de las distancias que tienen que trasladarse los alumnos, que a veces no les dan cuotas especiales en los camiones, que para la preparatoria en un momento dado un sector de Urbivillas del Rey tenga que ir al Alcobach, por ejemplo, o un muchacho de las haciendas, cuánto le cuesta ir a la UTS, cuánto le cuesta ir a Dixon, a Litesca, el sacrificio que tanta gente está haciendo para darle educación a sus hijos. Y muchas otras problemáticas. Ayer estuvimos en Villa Bonita, estuvimos en el Tianguis también de Villa Bonita, y luego estuvimos en un diálogo con un grupo de señoras ahí en la misma Villa Bonita. Y siempre caemos nosotros en la ratificación de lo que hemos estado diciendo y pensando. Necesitamos acercar el gobierno a las colonias. Es una dinámica muy rica, ¿no? Que te deja mucho en tus manos, como para decir, bueno, ¿qué estamos haciendo y qué vamos a hacer? Hay un gobierno distante, hay un gobierno que no se acerca a la gente y la gente no se siente representada verdaderamente por los gobiernos. Necesitamos llevar los gobiernos a las colonias populares y que la misma gente tenga representatividad por la misma gente del pueblo. Que de alguna manera se puedan diseccionar, partir, seccionar las problemáticas de la ciudad y atenderlos de manera más directa con la participación de la misma gente. Buscar por todos los medios descentralizar la acción del gobierno. El gobierno está concentrado, está muchas veces no receptivo a las necesidades de la gente. Esa temática que te ha presentado la sociedad, ¿te preocupa? Yo he escuchado en varias entrevistas que hemos tenido oportunidad de charlar tú y yo, Rodrigo, lo que más destacas entre todo esto, y a mí me llama mucho la atención, cuando manejas esa separación o ese divorcio de la sociedad y el gobierno. Como que son dos entes que cada quien va por su lado y al que le debe importar el otro, a la inversa tampoco sucede. Y yo veo que eso es parte de lo que más manejas y veo preocupación en ti en eso. Pues es que es lo que yo he sentido. Es muy difícil poder convocar a la sociedad, que la sociedad se involucre en la resolución de sus problemáticas locales si el gobierno no es capaz de convocar. Por eso lo primero que tenemos que hacer es recuperar la confianza. Y la manera de recuperar la confianza, Daniel, es pues con urbanismo por un lado,
pero por otro lado predicando con el ejemplo, con una total y absoluta transparencia y honestidad en el uso y en el manejo de los recursos públicos. La gente tiene que ver realmente dónde se aplican sus dineros, porque son sus dineros. Entonces, si la gente empieza a ver honestidad, transparencia, austeridad, porque austero es el pueblo de Cajeme, cuando empiece a ver la gente eso, que sea un fiel reflejo de su circunstancia, la manera como los políticos se conducen, sin canonjías y sin privilegios, cuando entonces la gente empiece a verse reflejado en las caras de sus gobernantes y en la actitud de sus gobernantes, entonces la cosa va a mejorar y se va a poder romper o buscar romper ese divorcio entre la sociedad y el gobierno. Pues sí, es una cadenita de responsabilidades todo esto también, ¿no? Al final de cuentas. Sí, ahí el señor menciona a un responsable directo, que es una autoridad. Entonces, ¿es responsabilidad de la autoridad? Pues es de la autoridad. La autoridad por algún motivo pudiera estar fallando, pues evidentemente que hay casos de negligencia ante las autoridades, en las autoridades educativas, y hay presupuestos mal asignados, porque si en algo se debe de atender las necesidades de la gente y de las próximas generaciones, porque mira, es muy difícil, tenemos que romper con el ciclo digamos, de la necesidad económica, de la pobreza. Generación tras generación, la manera de hacerlo es a través de la educación. Yo también creo que se puede atender muchas de estas cosas con el cambio social, con el cambio político, y esto lo podemos hacer desde ahorita. Pero la educación es el camino largo por el cual la próxima generación puede resolver o atenuar muchas de sus limitaciones económicas. Entonces, el dinero del gobierno está mejor aplicado, mejor invertido en la educación. 2,000 pesos que están pagando los padres cada semestre por meter a sus hijos en la preparatoria serían 200 millones de pesos por semestre que en un momento dado el gobierno del estado tendría que aplicar. Pero digo yo, ¿a cuánta gente no les daría la posibilidad de que sus hijos, bajo estas circunstancias actuales de necesidad económica, sobre todo en el sur del estado de Sonora, que está afectado económicamente, ¿a cuánta gente no le pudiera dar la posibilidad de que sus hijos continuaran en la escuela? ¿Para qué? Para que en 15, 20 años no nos estemos lamentando de que hay otra generación más de mexicanos, de sonorenses, de cajemenses, que ven limitadas sus posibilidades de desarrollo porque no tuvieron acceso en un momento dado o tuvieron que sacrificar la educación por necesidades económicas más inminentes. Y definitivamente, ¿no? La educación es el camino al desarrollo, que es muy distinto al crecimiento que muchos gobernantes están haciéndole la fiesta. Estamos creciendo. Desarrollo, junto con pegado, como decimos luego, con un crecimiento, sería fabuloso. Es el camino largo del desarrollo. El camino más corto del desarrollo es el cambio social, es el cambio político. Son las cosas que debemos de aplicar. Hay una crisis social, hay una crisis política. Tenemos que aplicarnos a resolver, a llevarle gobierno y democracia a la gente, al pueblo, aunque algunos se molesten o se intranquilicen. Se reporta de Poloyaki, José Luis González, siga trabajando, Rodrigo, con ese proyecto comunitario que trae mis mejores deseos. Te saluda José Luis González. Gracias, José Luis, te agradezco. Bueno, Rodrigo, Sí. a través de Diálogo Comunitario AC, ya ahorita anteriormente comentaba que han dado por diferentes puntos del municipio, comunidades rurales, en colonias, fraccionamientos de Ciudad Obregón. ¿Qué otro tipo de problemática de las más sentidas le ha manifestado la gente, aparte del tema de la educación? Sí, la educación ese es uno, servicios públicos también, ya platicamos mucho de las lamparitas, ya no quisiera ahondar más en ese detalle, pero verdaderamente lo que yo veo en el fondo es la distancia, la falta de gobierno, la inseguridad, la intranquilidad en las colonias populares. Y
Y la inseguridad en términos generales, crímenes, asesinatos, etcétera, que es una lástima, porque después de que ocurren estos crímenes, se practica el criminalizar a la víctima. Los cajemenses, tenemos que decir, ya basta con esto. En Cajeme, la autoridad tiene que perseguir los delitos cometidos en las calles de Cajeme y contra los cajemenses. Trátese de lo que se trate. Tenemos que romper con este círculo vicioso de casi querer mal acostumbrarnos a una dinámica perversa de violencia en Cajeme. Tenemos que atender esta problemática, porque de ahí se derivan muchas otras. Si empezamos a acostumbrarnos a vivir en una sociedad violenta, también vamos a incidir en tener familias violentas, violencia intrafamiliar, violencia entre los jóvenes, entre los adolescentes, pleitos de todo índole. Me dicen pleitos de mujeres con mujeres, por ejemplo, que es muy lacerante, es muy lamentable, porque la mujer es el pilar de la familia, es el pilar de la sociedad. Son las cosas que debemos de por todos los medios conservar. Entonces, esta aceptación hasta cierto punto de la violencia no podemos nosotros permitirla. Tenemos que combatirla, no podemos esconderla, tenemos que atenderla. Ese es uno de los grandes reclamos. Y obviamente pues la inseguridad, la intranquilidad de asaltos en casa habitación, robo de vehículos y todo lo que aparte viene al respecto. Y pues el estado de sitio en el que están muchas colonias populares, porque pues a las 8, 9, 10 de la noche en la oscuridad, pues ya los ciudadanos comunes y corrientes, de la gente de bien, pues se tiene que refugiar en sus casas porque las calles les pertenecen a los vándalos y a los pandilleros, ¿no? Llega una llamada telefónica, se reporta el señor Fito Estrada de Los Abuelos Contentos. Le manda saludos al señor Rodrigo Burs. Pues muchas gracias, señor Fito. Muy bien, Rodrigo, antes de concluir, yo quiero compartirte dos preguntas y por supuesto la respuesta obligada, ¿no? La primera de ellas en el tema político. Sí. ¿Por qué en el Partido Revolucionario Institucional aquí en Cajeme, Gabriel Valdenebro Patrón es un buen amigo, le mandamos un saludo? ¿Por qué cuando se refiere a los aspirantes a la candidatura al gobierno municipal solamente se refiere a dos figuras, a Abel Murrieta y a Faustino Félix? Y se refiere momento después a Rodrigo cuando la gente de la prensa le decimos, oye, pero ¿y Rodrigo? Rodrigo Burs, ¿dónde lo dejas? También es del PRI, y ya empieza a hacer referencia a la figura de Rodrigo. ¿Tú qué crees que esté pasando? ¿Hay línea? ¿Alguien le está diciendo, no toques a Rodrigo, no lo mencionas hasta que te pregunten? ¿Cómo ves este dato? ¿Tú crees que sea un lapsus? No, claro que no. Yo no lo veo como lapsus porque no es la primera vez que sucede esto. Mira, yo creo que de alguna manera, Daniel, hay vertientes ahí en la política. La política no es cosa fácil, ¿eh? Hay competeo, hay intereses. Hay gente que a veces teme un poco porque sabe que yo no les temo. Porque sabe que yo voy con un camino muy definido, de buscar verdaderamente darle a la gente injerencia y responsabilidad en sus destinos. Hay gente que se siente que es patrimonio de ellos el destino de los cajemenses. Hay gente que en un momento dado cree que las cúpulas dominan sobre la base de la clase trabajadora. Y eso a veces incomoda. Hay gente que en el discurso vago, el discurso el medio hueco, habla de combate a la corrupción. Pero hay gente, esa misma gente sabe que yo hablo en serio. Y yo las cosas las digo y las digo en serio. ¿Te consideras un miembro del PRI Cajeme incómodo? Yo me considero un miembro del PRI
Y mi familia es miembro del PRI. Y mi familia tiene más de 60 años participando en el PRI. Y nosotros si vamos a incomodar a uno o a otro, pues la verdad de las cosas nos tiene un poco sin cuidado. Porque te voy a decir una cosa, yo soy cajenense y yo quiero mucho a mi tierra. Y vamos a hacer todo lo que sea necesario por rescatar a Cajeme. Porque se necesita verdaderamente un cambio político. Hay que rescatarlo, Rodrigo, a Cajeme. ¿De qué? ¿O de quién? Hay un enorme grado de pesadumbre entre la gente. La gente ve una circunstancia que no le favorece. Hay problemas económicos de diversa índole. Hay problemas que ya mencionamos de inseguridad. Hay problemas de que se sienten no representados por sus gobernantes. Nosotros lo que vamos a hacer, lo que nosotros queremos hacer, es jugar arriba de la mesa, Daniel, no abajo de la mesa. Allá abajo de la mesa con pataditas y eso a lo mejor te la ganan. Que te vean, dar la cara. Que te vean. Porque mira, la verdad nos hará libres. Verdaderamente, hablando y actuando con la verdad, desarmas a tus adversarios políticos que muchas veces juegan un jueguito medio perverso. Y ese problema que tienen estas gentes, pues la tienen ahí abajo. Pero acá arriba, ante la gente, ahí estamos muy, pero muy seguros que vamos por el camino correcto. Muy bien, y ya para concluir tenemos esta llamada telefónica. Saludo para Rodrigo Burs. Dice, escuchando su forma de pensar y nos agrada. Se nota que tiene mucha experiencia y conocedor de todo. Gabriel Fierro, de Infonavit Yucujimari. Gracias, Gabriel. Bueno, pues nos da muchísimo gusto tener esta oportunidad una vez más de charlar contigo, Rodrigo. Gracias por este espacio que nos compartes a los amigos de Máxima Noticias y pendientes de tu actividad en los días venideros. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Gracias. Que tengas buen día. Después de la pausa vamos a entrar con Alfonso Elías Serrano, dirigente del PRI en el estado de Sonora. Aquí está nuestro presidente.